Hola, ¿qué tal mis estimadas amistades? Hoy continuaremos con el tema de ácidos y bases duros y blandos, que es muy bueno para hacer predicciones. Después, en los próximos videos ya estaremos hablando de reacciones de óxido de reducción y de compuestos de coordinación. Mientras, pónganle mucha atención a esta parte de ácidos y bases duros y blandos, porque es útil para la predicción de reacciones, principalmente las de precipitación. Yo los dejo porque me van a acariciar mi cabecita y ustedes pongan atención en la clase. Nos vemos al ratón. Pues vamos entonces a hablar de ácidos y bases duros y blandos. Muy bien. Pero para hablar de ácidos y bases duros y blandos tenemos que hablar de polarizabilidad. La polarizabilidad es la capacidad de un átomo o molécula de deformar su nube electrónica. Entre más fácil deforme su nube electrónica, va a generar fácilmente cargas o dipolos dentro de la molécula. Si ustedes le acercan a una molécula que no tiene momento dipolar una carga, la facilidad para generar estas cargas va a ser su polarizabilidad. Este tipo de ejemplos se ven importantes en el punto de fusión del flúor gas y del yodo sólido. El flúor diatómico tiene un punto de fusión de menos 219 grados, mientras que el yodo tiene un punto de fusión de 114 grados. Esta diferencia en los puntos de fusión se explica con la polarizabilidad de las moléculas, donde el flúor es poco polarizable, por lo tanto, la interacción entre la carga positiva y negativa va a ser muy débil y el punto de fusión va a ser muy bajo. Tenemos también el ejemplo del yodo, que este sí presenta un punto de fusión muy alto, al menos en comparación con el flúor, y se debe a que la molécula es fácilmente polarizable. Y al ser fácilmente polarizable, la interacción entre una molécula y otra va a ser grande, lo suficiente como para que tenga un punto de fusión alto. ¿Qué pasa ahora si aplicamos estas ideas de polarizabilidad a átomos que no son iguales y que tienen momentos dipolares diferentes de cero? Nos vamos a encontrar con los compuestos que hemos visto como iónicos. Sin embargo, estos compuestos iónicos no siempre tienen interacciones electrostáticas, también van a tener interacciones covalentes. Al tener estas interacciones covalentes, vamos a dejar de verlos como una carga positiva y negativa, y vamos a considerarlos como un ácido y una base de Lewis. Este ácido de Lewis va a aceptar electrones y esta base de Lewis va a donar esos electrones. Y la interacción entre estos dos puede ser tanto electrostática como covalente. Y la parte interesante de la teoría de ácidos y bases duros y blandos es de que vamos a poder predecir cuándo estas interacciones van a ser lo suficientemente fuertes y cuándo van a ser débiles. Cuando sean lo suficientemente fuertes van a precipitar formando un sólido, y cuando sean débiles se van a romper y van a regresar a estar como estaban, ya sea en disolución o en la condición que estaban inicialmente. Y para saber cuál va a ser la estabilidad de las sales, vamos a imaginarnos tres zonas. Vamos a tener unas zonas de estabilidad y una zona de inestabilidad. En la zona de estabilidad se van a encontrar todos los compuestos que sean estables, y dentro de la zona de inestabilidad todos los compuestos que sean inestables y fácilmente se rompan en sus reactivos. Y en la zona de estabilidad vamos a tener compuestos que tengan una fuerte interacción electrostática, un carácter covalente, un carácter iónico grande y que cumplan la ley de Coulomb para esta estabilidad. Es decir, a mayor carga, mayor estabilidad, a menor radio, mayor estabilidad. Vamos a tener también una zona de estabilidad por enlaces covalentes. Los que tengan mucha interacción covalente van a ser sales muy estables. Y esto lo vamos a entender como interacción por traslape de orbitales, y van a seguir las reglas de dureza y blandura, que vamos a ver próximamente, y unas reglas llamadas de Fajans. Por lo tanto, la zona de estabilidad va a estar dada por combinaciones de interacción iónica y covalente que no son favorables. La parte interesante de este diagrama es de que ya nosotros podremos predecir qué compuestos van a ser estables y qué compuestos no van a ser estables. Y lo vamos a poder relacionar
con reacciones de precipitación. ¿Qué cationes y qué aniones nos podemos encontrar? Nos vamos a encontrar cationes que pueden ser fácilmente deformables o cationes que van a ser poco deformables. A los que son poco deformables los vamos a llamar ácidos duros. Y a los que son fácilmente deformables vamos a llamarlos ácidos blandos. Vamos a ver que los ácidos blandos tienen como característica que van a ser grandes, que van a tener poquita carga y por lo tanto van a ser fácilmente deformables, y lo contrario para los ácidos duros. Vamos a encontrar también aniones. Estos aniones van a ser conocidos como bases y tenemos bases duras y bases blandas. Las bases duras van a tener poca carga y van a ser poco deformables, mientras que las bases blandas van a ser generalmente grandes, con mucha carga negativa que va a ser fácilmente deformable. Ahora vamos a enlistar las propiedades que tienen estas bases y estos ácidos. Para las bases blandas van a ser altamente polarizables, van a tener baja electronegatividad y van a ser fácilmente oxidables. En el caso de las bases duras van a ser baja polarizabilidad, alta electronegatividad y difícilmente oxidables. El ejemplo de bases duras es el fluoruro. Para el caso de los ácidos blandos vamos a tener baja carga positiva, gran tamaño y generalmente capas llenas. Para el caso de los ácidos duros vamos a tener una alta carga positiva, tamaños pequeñitos y capas semillenas. Este es como un pequeño listado de lo que tienen que observar para identificar estas bases o ácidos duros y blandos. Volvamos otra vez a la estabilidad de los sales. Esta estabilidad de los sales hay que ver que es una generalidad y vamos a tener otra vez las mismas tres zonas. Las zonas de estabilidad, donde vamos a tener o interacción electrostática o interacción por traslado de orbitales. En el caso de la zona de estabilidad vamos a encontrar ácido duro con base dura para las interacciones electrostáticas. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen un ácido duro y una base dura, va a tender a ser muy estable. O si ustedes tienen un ácido blando con una base blanda, también va a tender a ser muy estable, porque van a tener mucho mayor traslape de orbitales y una estabilidad por covalencia o por el carácter covalente que tienen estos dos iones. Y en la zona de inestabilidad vamos a encontrar las combinaciones: ácido duro con base blanda o ácido blando con base dura. Aquí no se estabilizan por ninguna de las dos interacciones, ni por covalente ni por electrostático. Así que aquí ya tenemos una hipótesis. Las sales que van a ser estables van a estar formadas con duro o blando con blando, y las que van a ser inestables van a ser duro con blando o blando con duro. Ahora vamos a ver ejemplos de las bases, cuando son duras y cuando son blandas. Duras tienden a ser cuando son muy electronegativas o muy pequeñas y con carga negativa. De los ejemplos de los duros son el hidróxido, el agua y el fluoruro, de manera muy general. Algunos ejemplos de otras que son un poquito menos duras son sulfatos, cloruros, fosfatos, carbonatos, nitratos. El átomo ahí con el que se va unido, con el que va a tener interacción el catión, generalmente es oxígeno, y el oxígeno se considera duro. Vemos allá el cloruro, aunque a veces se le considera como de frontera, porque también se une a algunas bases que son, perdón, se une a algunos ácidos que van a ser blandos. También ahí está el ejemplo de los cloratos, del perclorato, de algunas aminas alifáticas que se consideran duras. Recuerden, esta es una generalidad y se cumple 70, 60% de las veces. Tampoco nos podemos confiar, pero va a ser muy útil la predicción. En cuanto a las bases blandas, nos encontramos átomos que tienden a ser azufrados o que tienden a ser muy grandes, como es el caso del yoduro. También el cianuro es considerado blando, también el monóxido de carbono es considerado blando, las fosfinas, los arseniuros o algunos dobles enlaces son considerados blandos, e incluso todos los que tengan dobles y triples enlaces son considerados blandos. Y hay algunos casos
donde las bases se comportan de frontera. Aquí hay ejemplos como el nitrógeno elemental, como los nitruros, como los nitrógenos que son aromáticos, los grupos nitro, los sulfitos, que a veces se portan como duros y a veces se portan como blandos. En el caso de los ácidos, los duros tienden a estar del lado izquierdo de la tabla periódica. El protón es de los más duros, sodio, potasio, magnesio 2 más, y entre más carga va a ser más duro. El aluminio 3 más es un ejemplo, titanio 4 más es otro ejemplo de los duros. Van a estar los blandos, y dentro de los blandos van a ser átomos muy grandes con poca carga positiva. Ahí está el paladio 2 más. De los clásicos es la plata más, el mercurio 2 más, el talio más, y muchos metales que no están cargados. Hay algunos metales que a veces se comportan como duros y otros como blandos, y estos son llamados de frontera o borderline. Dentro de los borderline están los metales de transición como hierro, cobalto, níquel, zinc, que se encuentran justo en medio de la tabla periódica. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cuáles van a ser duros y cuáles van a ser blandos. Recuerden, si combinan duros con duros, van a ser estables, o si combinan blandos con blandos, tienden a ser estables. Muy bien. Si necesitan algún tip para identificar cuándo va a ser duro, cuándo va a ser blando, fíjense en el tamaño y en la carga. ¿Vale? O si no, acuérdense de una frase que me decía mi profesora, que decía, la vida es dura y la muerte es blanda. La vida es dura porque está hecha principalmente de átomos que son duros, como el carbono, el oxígeno, nitrógeno, y la muerte es blanda porque los elementos que son blandos, como el mercurio, como el plomo, como el bismuto, tienden a ser tóxicos para el ser humano. Entonces, ocupen lo que les guste. Vamos a ver entonces, ahora, qué reacciones se van a ver favorecidas y ver si nuestra predicción de duro con duro y blando con blando funciona. Vamos a poner primero este ejemplo, donde tenemos el ácido nítrico que reacciona con el hidróxido de calcio para formar agua y nitrato de calcio. Con su experiencia ya tienen que esperar o tienen que saber que esa reacción está favorecida. Se favorece a productos. ¿Pero por qué? Lo podemos ver en términos de duros y blandos de esta manera. El protón es más duro que el calcio 2 más, y al ser más duro va a preferir al otro duro que es el hidróxido, formando entonces agua. ¿Ok? El otro anión, que es nitrato, es duro, pero no es tan duro como el hidróxido. Por lo que se prefiere los más duros con los más duros, y eso se favorece a productos. Vamos a otro ejemplo. Veamos ahora qué pasa con el óxido de calcio y el agua. Sabemos, o ya ustedes tienen que saber, que cuando ustedes mezclan cal viva con agua van a formar un hidróxido de calcio. Este hidróxido de calcio entonces favorece a productos, y lo podemos explicar también con teoría de ácidos y bases duros y blandos. El oxígeno, que es duro, prefiere estar con el hidrógeno que con el calcio, entonces va a formar hidróxidos, y los hidróxidos después ya tienen la interacción con el calcio. Entonces el protón es más duro que el calcio 2 más, y en este ejemplo se puede ver de nuevo. Veamos un último ejemplo. En este ejemplo vamos a ver la reacción del yoduro de plata con fluoruro de potasio para formar fluoruro de plata y yoduro de potasio. Esta reacción, así como se ve, no pueden saber para dónde se desplaza, si hacia productos o hacia reactivos. Podríamos analizarlo en términos de ácidos y bases duros y blandos. La plata es blando, el yoduro es blando, el fluoruro es duro y el potasio es duro. Por lo tanto, prefieren quedarse como reactivos. Y la reacción va a estar favorecida a reactivos. O no va a haber reacción. Se queda como yoduro de plata y como fluoruro de potasio. Y esto porque la plata, al ser blando, va a preferir quedarse con el yoduro, que es blando, que con el fluoruro. ¿Ok? Esto nos va a ser útil para predecir reacciones de precipitación. Entonces ya vimos anteriormente cómo podemos predecir reacciones ácido-base. Ahora vamos a tratar de predecir las reacciones de precipitación. Y lo vamos a hacer con teoría de ácidos y bases duros y blandos.
Y podemos corroborarlo con constantes de producto de solubilidad y ley de Hess para encontrar la constante de equilibrio de las reacciones y así decir se puede o no se puede. Bien. Vamos a empezar con un ejemplo. Y la pregunta ¿es posible hacer precipitar yoduro de plomo de un precipitado de cloruro de plomo? La reacción tendría que ser esta. Tenemos ahí el cloruro de plomo, le agregamos yoduro para formar el yoduro de plomo y cloruros en disolución. Con la teoría de ácidos y bases duros y blandos, esperamos que la reacción esté favorecida a productos porque el yoduro es más blando que el cloruro y el plomo es considerado blando. Entonces el plomo va a preferir al yoduro antes que al cloruro y esta reacción tendría que estar favorecida. Vamos ahora a ver si esto es cierto. Y podemos hacer ley de Hess y lo que conocemos de constantes de producto de solubilidad en tablas. Esta se conoce, esta es la constante de producto de solubilidad del cloruro de plomo. A esta le podemos sumar el inverso de la constante de producto de solubilidad del yoduro de plomo para llegar entonces a la reacción que nos interesa, donde cloruro de plomo reacciona con yoduro para formar yoduro de plomo y cloruros. Si conocemos la KPS de la primera reacción, la KPS o la constante de equilibrio de la segunda reacción, podemos sumarla y conocer la constante de equilibrio de la reacción de interés. Como pueden ver, esa constante de equilibrio es mayor a 1, y si es mayor a 1 tiende a productos, y la teoría de ácidos y bases duros y blandos funciona. Los duros prefieren quedarse con los duros y los blandos con los blandos. Pero no todos los compuestos se comportan como queremos. Tenemos algunos que no son 100% iónicos o 100% covalentes y nos empiezan a hacer ruido en las reacciones. Así que esta teoría de ácidos y bases duros y blandos no les va a funcionar el 100% de las veces. Hay muchas excepciones y ahorita les va un ejemplo. Vamos a ver qué pasa con el yoduro de plomo que supuestamente ya formamos del ejercicio anterior y lo hacemos reaccionar con carbonatos para formar carbonato de plomo y yoduros en disolución. Con teoría de ácidos y bases duros y blandos, se espera que esta reacción no ocurra o que esté favorecida de reactivos porque el yoduro es más blando que el carbonato. Entonces el plomo tendría que quedarse con el yodo en vez de irse con el carbonato. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer ley de Hess. Con esta ley de Hess podemos poner los dos equilibrios y poner la reacción completa. En tablas vamos a encontrar que esta KPS es igual a 10 a la menos 8.01 y que la constante de equilibrio para la segunda reacción es de 10 a la 13.13. Si la sumamos, encontramos que la constante de equilibrio es mayor a 1, vale 10 a la 5.12, y entonces tiende a productos. No está sucediendo lo que nosotros esperábamos. Lo que predice ácidos y bases duros y blandos no está funcionando. Y esto se lo puedo echar la culpa a la contribución iónica, que fue más importante que la interacción que se tiene por polarizabilidad. ¿Por qué la contribución iónica? Porque recordemos que el plomo 2+ y el carbonato 2- tienen los dos cargas, tanto positivas como negativas altas, que van a sentir una atracción muy fuerte. Y se van a comportar un poquito más como iónicos que como covalentes, y eso le gana de alguna manera las predicciones que se pueden tener de ácidos y bases duros y blandos. Así que no se confíen, no siempre funciona. Pero la mayoría de las veces sí. Puede ser una primera aproximación para comenzar a explicar lo que ustedes quieran y tratar de identificar en una reacción de precipitación quién va a ser el que se quede como un sólido y a quién pueden quitar o no de la reacción. Entonces, tómenlo como una guía que funciona en 70% de las veces. Pues fue todo. Espero que les sea útil para predecir reacciones a partir de ácidos y bases duros y blandos. Nos vemos próximamente para hablar de reacciones de óxido de reducción. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Ya estuvo bueno de que escuchen mi voz, así que les voy a dejar una foto mía de cuando era cachorrita. Cuando era yo muy feliz.
e inocente. Y comía todavía croquetas. Ahorita ya no, ya sé que es una forma de controlarme. Así que los dejo por ahí. Nos vemos. No coman croquetas.